Muy buenas tardes con todos. Es un placer tener la conferencia quincenal del grupo de geometría. En este día tenemos de invitado a Juan Sebastián Cruz, ¿sí? De la Universidad del Valle, quien trabaja con un distinguido colega de esta casa, ¿sí? Sergio Troncoso, ¿sí? Y nos va a hablar sobre el teorema del hiperplano de Lefschetz en la construcción de variedades tipo Godeus-R. Bienvenido, Juan. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Sí, este es mi trabajo de tesis. Yo trabajo con el doctor Sergio Troncoso, que ya les ha impartido curso a la Universidad Central de Ecuador, y con el doctor Guillermo Ortiz. Con ellos estamos realizando el trabajo titulado pues el teorema del hiperplano de Lefschetz en la construcción de variedades tipo Godot-Zeg. Si bien este es un trabajo en geometría algebraica, tiene muchos tópicos de topología algebraica, los cuales lo que nosotros buscamos es definir grupo fundamental y grupos de homotopía superior para poder demostrar el teorema de Lefschetz. Entonces, por ello, la primera introducción acá como de topología algebraica van a ser algunos preliminares y ello. Como primera definición, la de complejo CW. Este es un espacio topológico construido de manera inductiva. Comenzamos con un conjunto de puntos que se van a llamar cero celdas, y en cada paso inductivo agregamos celdas abiertas EN, que son las que se definen allí abajo. Estas se van pegando y en cada paso pego N celdas. Esta pues lleva la topología débil con respecto a la inclusión de cada celda n como subespacio. Con estas pues es posible construir prácticamente todos los espacios topológicos que conocemos. Un ejemplo de esto es el círculo, el cual es un complejo CW que tiene una 1 celda identificada a sus extremos para identificar la forma del círculo pegada al esqueleto, que viene siendo un punto. Una definición acá importante para el teorema de Lefschetz es un subcomplejo. Este es un subespacio cerrado contenido en el espacio que va a ser la unión de celdas de X. El par se denota X, A, viene formado por un complejo CW y un subcomplejo. Este es denominado un CW par. Y ahora las definiciones más guiadas hacia grupo fundamental, hacia la definición, es esta: un camino X es una aplicación continua que va del intervalo 0, 1, en ocasiones denotado como I simplemente, donde los puntos inicial y el final se llaman origen y final del camino, y se dice que este camino une a W0 y W1. Y una de las definiciones, ya para definir una relación de equivalencia más adelante, es la de aplicaciones homótopas. Estas son f y g, son homótopas. Existe una función continua h que va de x cruz 0, 1 a y, tal que si hago hx, 0 me da la primera función y hx, 1 me da la segunda. Se dice entonces que esta es una homotopía de f en g. Y dos funciones atrás, ahora se tienen dos espacios, van a ser homotópicamente equivalentes si existen aplicaciones continuas f de x a y, g de y a x, tales que al componerlas son homótopas a la aplicación identidad. Esta es, sí, listo, esto. Ahora sí, dos caminos tales que tengan su punto inicial igual y su punto final igual en X van a ser homotópicos con la relación de equivalencia 0,1, que es la que se suele usar si hay si hay una homotopía entre ellos. Y pues se ve aquí como el dibujito, voy como deformando de una a la otra función, denotado con este simbolito acá abajo. La relación definida anteriormente es una relación de homotopía, y pues dos caminos son equivalentes y solo si son homotópicos con la relación 0,1. Y como se tiene en la aplicación, en la proposición uno, esta relación definida de equivalencia, entonces cada función ahora se empezará a denotar como una clase, la clase de homotopía relativa a los extremos del camino F. Ya más guiados hacia definir el grupo fundamental, se debe definir como la operación en la cual este cumpla los axiomas de grupo. La operación en este caso va a ser la concatenación. Si tenemos dos funciones de y a x, tales que coinciden en el punto final de f y inician el de g, se define la concatenación como aumentar dos veces la velocidad, por así decirlo, pegar una atrás de la otra. Y una observación acá: si tengo dos funciones relativas a 0, 1 y g con g1, entonces si hago la concatenación van a seguir siendo relativas con la relación de equivalencia. Ahora, un camino tal que coincide
el inicio con el final y coinciden con un punto. Este x0 va a ser llamado usualmente el punto base. Es un lazo basado en x0 y se define este conjunto omega x, x0 de todos los lazos. Este claramente es un subconjunto del de los caminos, entonces se sigue también que tiene la relación de equivalencia. Esta solo sería restringirla. Con esto ya es suficiente para definir el grupo fundamental. Viene dado como este conjunto omega partido de la relación de equivalencia. Dado pues la operación que tenemos acá de grupo es la concatenación. Esta cumple todos los axiomas de grupo y así se define este grupo fundamental de X basado en el punto X0. En particular, cuando se tiene un espacio conexo por caminos o que cada par de puntos se pueden conectar por un camino, entonces no importa el punto base estemos, en el que estemos parados, por así decirlo. Esto nos viene guiados acá al siguiente teorema. Este es uno de los teoremas importantes, al menos de topología algebraica. Para demostrar este sí conlleva muchas definiciones y teoremas, como teoremas de levantamiento. Es un teorema así bastante complicado, el cual pues viene también con unas diversas aplicaciones a otras áreas, tales como el teorema fundamental del álgebra, que, que nos dice que pues todo polinomio no constante con coeficientes complejos tiene una raíz en C. Este teorema se puede demostrar usando que el grupo fundamental de S1 es los enteros. El teorema del punto fijo de Brouwer, que toda función continua del disco al disco tiene un punto fijo. Y el teorema de Borsuk-Ulam en dimensión 2, tal que nos dice que toda función continua de S2 a R existe un X en S2, tal que el valor en X va a ser igual al valor antipodal. Esto, digamos, una manera de verlo sería como que tenemos la Tierra y entonces queremos calcular como la temperatura. Esto nos dice que la temperatura en X y en el punto antipodal de X van a ser la misma, para darle como una aplicación a esto. Ahora, los grupos de homotopía superior se definen para un espacio topológico X y un punto base, se define como el conjunto de clases. Esta vez ya va de IN, que es n veces el intervalo 0,1 hacia X, tal que al aplicar F a la frontera nos da el punto base. Otra forma de ver estos grupos de homotopía es la siguiente, como las funciones de Sn a X, usualmente denotada con estos corchetes. Esta es útil en algunas demostraciones y claramente acá también se tiene una operación como antes para definir el grupo de homotopía superior. Cuando n es mayor o igual que 2, la operación se define como la suma. Esta generaliza la composición en el grupo fundamental y nos permite dotar de estructura al grupo de homotopía superior. Esta se define como ir con doble velocidad en la primera componente. Con esto ya este grupo de homotopía superior claramente es un grupo. Esto cumple los axiomas de grupo y en particular estos son abelianos. Ahora la generalización del CW par para grupos de homotopía superior es la siguiente. Se definen los grupos de homotopía a πn de x como la generalización a los pares, como el conjunto de clases de homotopía mapeos de IN, la frontera de IN, y JN-1, que es la frontera de IN menos IN-1 hacia X a X0. Está también con la suma definida y se tienen las mismas fórmulas que se tienen para πn, para el grupo fundamental, grupo homotopía superior, para el complejo par. Ahora, ya con esto se acaban los primeros preliminares de topología algebraica. Ahora se tienen las primeras definiciones de geometría algebraica guiadas a poder definir ciertos elementos que se usan tanto en el teorema de Serre como en el teorema del hiperplano de Lefschetz. Con estos siguientes preliminares será más fácil entenderlos. La primera definición, el conjunto de ceros, usualmente denotado con V de I, es el conjunto de todas las n tuplas en Kn, tal que es el conjunto de C, es lo que anula un polinomio para todo f en I. Y el ideal de B son los f en el anillo de polinomios en n variables, tal que f de x es 0 para todo x en V. Eh, un teorema que nos da la relación entre geometría y álgebra es el teorema de Hilbert, que cuando nosotros tenemos un cuerpo algebraicamente cerrado, este nos da una
biyección inversa entre conjuntos algebraicos afines e ideales radicales. Este sería como el puente para ir de un lado al otro. Ahora, esta definición, si tenemos K un cuerpo algebraicamente cerrado, definimos el espacio afín sobre K. Usualmente se va a usar los complejos. En el trabajo que nosotros hicimos, viene dado con los números complejos. Este viene denotado como a la n, como el conjunto de todas las n tuplas de elementos de K. Una observación es que también tenemos una biyección entre los ideales del anillo de polinomios de n variables con coeficientes complejos y los conjuntos afines de a la n. Unos ejemplos de cómo se verían los conjuntos de ceros acá. Estos ejemplos son claramente tomados en los reales y estas son curvas elípticas. Cada una de ellas. Y la segunda es una curva nodal. Ahora, los subconjuntos algebraicos verifican los axiomas de los conjuntos cerrados de una topología sobre A la n. Esta topología es llamada la topología de Zariski, la cual tiene como abiertos los complementos de estos cerrados. Y las variedades algebraicas van a ser los cerrados irreducibles en la topología de Zariski. Una proposición que nos permite ver qué ideales son variedades es la siguiente: un subconjunto algebraico de X de la topología de Zariski es irreducible si solo si el ideal de X es un ideal primo. Este nos permite caracterizar de manera mucho más fácil estas variedades. Y en el espacio en el cual vamos a trabajar va a ser el espacio proyectivo. Este se define como coger C a la n más 1, quitarle el 0 y partirlo con la relación de equivalencia, donde esta relación de equivalencia es tal que si tengo dos puntos, entonces P se relaciona con Q, si solo si, P es lambda veces Q. O también otra manera de verlo es como que son todas las rectas que pasan por el origen. Este espacio proyectivo es importante, la compactificación del espacio AN, el espacio afín. Acá claramente también se tiene eh, la topología de Zariski. Acá los conjuntos algebraicos son los conjuntos formados por polinomios homogéneos y con estos se logra definir una topología de Zariski donde también las variedades van a ser los conjuntos irreducibles formados por polinomios homogéneos. De igual manera se define el ideal para un conjunto cerrado de P a la n, se define su ideal homogéneo como pues las funciones f en la anillo polinomio tal que f de p es igual a 0 para todo p en x. Y uno de los primeros definiciones ya guiadas al teorema de Ser es la definición del espacio tangente de Zariski. Acá sea x en el espacio proyectivo de dimensión n, x de dimensión r. Para p en x se define el espacio tangente de Zariski como el espacio dual de este ideal sobre el ideal al cuadrado, que lo que hace esto es quitarme las partes cuadráticas en adelante y dejarme solo las partes lineales, donde el espacio, donde este m se define pues como alfa en el anillo de funciones regulares de x en p, tal que alfa de p es igual a 0. Ahora diremos que si x es una variedad proyectiva y a es un punto, se dice que este punto es regular o en ocasiones se dice suave si la dimensión sobre los complejos del espacio tangente es igual a la dimensión de x. En caso contrario, este punto va a ser un punto singular. Y si se tiene que todos los puntos de x son suaves, entonces x es suave. En caso contrario, que se tenga que todos los puntos de x son singulares, la variedad x va a ser una variedad singular. Un corolario el cual nos ayuda a poder ver cuando una variedad es suave es este, que si tengo x, un punto en una variedad proyectiva, con el ideal homogéneo definido por R polinomios, entonces esta es suave si solo si el rango de su matriz jacobiana, que esta viene de dimensión R por N, es al menos N menos la codimensión de A. Y en este caso el rango de la matriz es de hecho N menos codimensión de X menos la codimensión de X en el punto A. Con esto podemos ir al siguiente ejemplo, que en este consideramos las hipersuperficies de Fermat. Para n y d en nn menos el 0, esta viene dado como el lugar de ceros de x0 a la d hasta xn a la d, esto en el proyectivo 2. Y en este caso el jacobiano va a ser este que se muestra acá, donde este claramente va a ser todo 0, si tanto x0 como hasta xn es igual a 0, pero el punto 0 no es un punto en el espacio proyectivo. Entonces esta x se considera suave por el corolario que se tiene arriba. Una de las variedades importantes acá
van a ser las variedades proyectivas X de dimensión D, tales que son llamadas una intersección completa. Estas son aquellas que se pueden definir por n menos d ecuaciones. Un ejemplo de una intersección completa es el siguiente. Consideramos un mapeo F de P1 a P3 dado por estas ecuaciones y se define X, Y, Z, W como estas de abajo. Se toma P como el ideal generado con estas y se define C0 como el lugar de ceros de BP. Como P1 es irreducible y F es polinómica, este C0 es irreducible, más aún el ideal de C0 es generado por dos elementos. Entonces esta es una intersección completa, ya que lo que hace es, viene generado por dos ecuaciones, entonces me baja de P3 a P1. En llegó caso que viniera con tres ecuaciones y se tuviera de P1 a P3, no podría ser una intersección completa porque bajaría hasta P0, el cual no sería válido. Ahora se definen los divisores de Weil. Si tengo X una variedad proyectiva, un divisor de Weil en X es una suma formal de subvariedades de codimensión 1 con, eh, listo, continuamos. Con coeficientes KI en los enteros, estos KI ya en un ejemplo se ve mejor qué van a hacer y es una expresión de la forma que queda como una suma. Un ejemplo de esto es considerar f de x, y z como xy y z menos 1 al cuadrado. En lugar de ceros es x igual a 0, unido y igual a 0. Y los polos son z igual a 1. Acá se pone menos 2 z igual a 1 por la multiplicidad del polo y el divisor queda escrito de esta manera. No cuenta. Ahora, eh, de nuevo, por favor. ¿Hay alguna pregunta? No, parece que no. Sigamos con. Vale, vale. Entonces, dado un divisor de nx, el conjunto de secciones viene dado por el h0 de x, d, es un espacio vectorial finito, esto lo demuestra ser, y supongamos que tiene n más 1 generadores, donde estos definen un mapeo de x a la proyectivización de este espacio. Esto va a ser isomorfo a p a la n de la siguiente manera. Cojo un x y esto lo manda a evaluar en x en cada uno de los S0 hasta Sn. Eh, diremos que D es globalmente generado si no hay puntos X donde Si sea X para todo Y. Ahora se define, sea de un divisor en X y fie del morfismo de la definición previa. Si fie es una inmersión cerrada, D se dice muy amplio y si existe un N mayor que cero, tal que N es muy amplio, este divisor D se dice amplio. Ahora sí, el teorema de Ser, el cual lo que nosotros buscamos es encontrar variedades algebraicas proyectivas, las cuales a la hora de calcularles el grupo fundamental, tenga como grupo fundamental el grupo que le estamos dando. Para esto usamos este teorema de Ser, claramente el grupo debe ser finito y debemos tener una representación del grupo. Este teorema del 58 nos dice que sea un grupo finito y R un entero mayor que 1, entonces existe una variable algebraica Y de dimensión R no singular, que es intersección completa de un espacio proyectivo adecuado, sobre el cual un grupo G actúa sin puntos fijos. Además, establece que en el caso en que R sea 2 y G sea Z partido PZ con P mayor o igual que 5, podemos imponer que Y sea una superficie en P3. Un corolario de este teorema es la siguiente asociación exacta, que nosotros acá buscamos que el pi1 de x sea trivial. Esto se puede lograr usando el teorema de Lefschetz y con esto nosotros logramos nuestro objetivo, que sería construir variedades algebraicas proyectivas, las cuales tengan como grupo fundamental el grupo finito que se quiera. La siguiente parte va a ser ahora entonces definir algunas cosas que se usan para la definición del teorema de Lefschetz, enunciarlo y con esto ya construir algunas variedades. Para esto es necesario elementos de topología diferencial, tales como elementos de teoría Morse, que son los siguientes. Entonces ahora sea f de M a R una función de clase C infinito, un punto crítico de f es un punto tal que el diferencial de f en P es 0 y Q, que es la imagen de f bajo, que es la imagen de f de P, es llamada un valor crítico de f. Este punto P de f es no degenerado si la matriz hessiana es no degenerada, donde x1 y xn va a ser un sistema
local de coordenadas. Un ejemplo de esto es la silla del mono, la cual viene dada por la función de acá abajo. Esta tiene un punto crítico en p igual a 0,0, porque a la hora de ir al diferencial se logra hallar esto. Su matriz hessiana es esta, la cual es no degenerada. Entonces, esta es una... es- sí, 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 esto nada más es un ejemplo de la definición. Ahora tenemos que una función se dice de Morse si solo tiene un número finito de puntos críticos y todos los valores críticos son diferentes y cada punto crítico es no degenerado. Otra definición importante es la definición del índice. Si tenemos f de mr, ahora una función de Morse y un punto crítico de f, el índice de f en p es el número de valores propios negativos del hessiano. El teorema importante de esta sección para usarlo en el teorema, en la demostración del teorema de Lefschetz es este teorema de Morse del 34, que si tenemos f de mnr una función de Morse y para cualquier nr definimos m sub a como este eh, conjunto compacto, como la imagen de menos infinito a, entonces tenemos lo siguiente, que si tenemos a y b en la imagen de f, tal que a es menor que b y f menos 1 de a b es compacto y sin puntos críticos entre ellos, entonces m de a va a ser un retracto de formación de m de b. Si tenemos un punto crítico de f con índice lambda p igual a lambda y c la imagen de p en f, entonces para un épsilon muy pequeño, el conjunto mc de épsilon tiene el tipo de homotopía de mc menos épsilon con una celda de dimensión lambda adjunta. Eh, y como último, M tiene el tipo de homotopía de un CW complejo con una celda de dimensión lambda p por cada punto crítico de p. Un ejemplo donde se puede aplicar este teorema es el toro. Acá consideramos toro, donde la función f viene a por la función de altura, definida de f, x, y, z igual a z. Los puntos P0 a P3 son los puntos críticos de f. Y notamos por BI la imagen por f de PI, como se muestra acá en la imagen. Entonces, aplicando el teorema de Morse, lo que se tiene es como ir yendo de izquierda a derecha por cada punto crítico, dependiendo el índice, pegamos una 0 celda, 1 celda, después una 1 celda y después una 2 celda. Esta sería la descomposición en celdas del toro. Todo esto viene dado por el teorema de Morse. Y ahora el teorema del hiperplano de Lefschetz, o también llamado teorema de Lefschetz para grupos de homotopía, este de 1924, nos dice que si tenemos X, una variedad proyectiva compleja, irreducible, no singular de dimensión n, y donde D es cualquier divisor amplio efectivo en X, entonces el grupo fundamental para I de X, D va a ser trivial, y en particular tenemos un homomorfismo inducido por la inclusión, donde este va a ser biyectivo si es menor o igual que n-2, y sobreyectivo si es igual a n-1. Con este teorema ya es posible obtener el objetivo dado por este siguiente corolario. Si tenemos x en p a la n con n mayor que 2, una intersección completa de dimensión r, entonces el grupo fundamental de x es trivial si r es mayor o igual que 2. En particular, aplicando este corolario en la sucesión exacta del teorema de Serre, se obtiene la siguiente sucesión exacta, de donde podemos obtener que el grupo fundamental de x sobre g es isomorfo a g, y esto es lo que queríamos antes. Entonces este es el grupo fundamental de una variable algebraica. Listo. Ahora, como ejemplos de algunas construcciones de lo que hemos hecho, primero vamos a considerar la superficie quíntica de Fermat, la cual viene a por x a la 5, y a la 5 más z a la 5 más w a la 5 igual a 0. Asumiendo que sea simplemente conexa, esto solamente es una aplicación del teorema de Lefschetz. Consideramos el grupo z partido 5z, el cual actúa sobre x de la siguiente manera, donde S va a ser la raíz primitiva de la unidad. Si se define y igual a x sobre g, se puede demostrar que x es suave, que esta acción no deja puntos fijos, y calcular el grupo fundamental de y. Esto de la siguiente manera: se considera x igual al lugar de ceros de la quíntica de Fermat. El jacobiano viene de la siguiente manera. Entonces este jacobiano va a tener rango cero, sí, solo sí, todos son ceros. De este modo, este corresponde a un punto suave, entonces no tiene puntos singulares y de esta manera el x es suave. Ahora uno lo que hace es encontrar los puntos fijos de la acción.
Esto se puede, en este caso es algo más fácil, algunas ocasiones se puede hacer de manera computacional y hallar estos puntos fijos. En este caso se obtienen las siguientes ecuaciones que se ven acá, que lo que tendría que pasar para que se cumplan las ecuaciones es que y, z y w sean cero, porque solamente s a la 5 va a ser uno, de donde si reemplazamos en la quíntica de Fermat se tiene que x a la 5 es igual a cero, pero de nuevo este va a ser un punto en el origen, el cual no es un punto en el proyectivo. De esta manera la acción no deja puntos fijos y ahora, por las hipótesis que tenemos y las consecuencias del corolario de Lefschetz, X es simplemente conexo, por tal razón el grupo fundamental es trivial y aplicando la solución exacta del teorema de Serre, se tiene que el grupo fundamental de X sobre Z partido 5Z es el grupo finito que nosotros queríamos. Para lograr esto, claramente es necesario tener un grupo finito y tener una representación lineal de este grupo. Otro ejemplo que nosotros consideramos es el grupo dihedral en general. Las representaciones para este grupo vienen dadas para un n par, acá vienen dadas para n par y n impar, esto por cuestiones del centro del grupo. Acá tiene la operación reflexión y la operación rotación de manera casi igual. Para n impar se tiene la reflexión igual y la rotación de una manera distinta, donde el k que tenemos puede tomar valores enteros entre 0 y n-1, donde esto representa cada rotación en incremento 2 pi n alrededor del centro del polígono, ya que el grupo dihedral lo que hace es representar como un polígono de n lados y lo que se hace es ver las rotaciones y las reflexiones alrededor de un eje. La matriz con las representaciones viene a por la siguiente. Hay un teorema en la teoría de representaciones que me dice que las representaciones son suma directa de representaciones irreducibles, entonces esta es una representación. Es una matriz 4x4, esta queda actuando en P3 y ahora los puntos fijos vienen como resultado de las siguientes ecuaciones. Acá de manera computacional, esto sí, usando Wolfram se logran hallar los puntos fijos y una de las variedades las cuales usamos es la enésima de Fermat. Los puntos fijos, uno de ellos es todos ceros, el cual no está en P3, de nuevo porque el origen no está en el espacio proyectivo, por lo tanto se puso la enésima de Fermat. Y de nuevo lo que uno tiene arriba, el ejemplo de cuando una variedad es suave, se puede generalizar a n y ver que esta enésima de Fermat es suave porque el único punto singular es el origen. Ahora, usando el teorema helioproplano de Lefschetz, se ve que es suave y por el teorema de Serre y la asociación exacta corta que se tiene, se logra obtener que el grupo fundamental de Y definido como la enésima de Fermat sobre el diedral es el diedral, que es lo que buscamos. Eh, Hasta ahora esto es lo que llevamos. Eh, Falta, si nosotros estamos haciendo ahora unos ejemplos más con el grupo simétrico, lo cual ya va en la tesis. Y con esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pido a todos abrir sus micrófonos para un aplauso, Juan. Y abrimos la ronda de preguntas. Bueno, todo bien. Y entonces la Mari, ya como cortamos los cumpleaños de la Mari. ¿Tienen alguna pregunta? Ahorita me dices que están trabajando con el grupo simétrico, ¿no? O sea, que estás dándote, ¿qué grupo simétrico? ¿El En, S3 o en general el SN para en buscar construir la particular, variedad? en particular queríamos el SN general, pero pues es bastante complicado encontrar representaciones lineales. Entonces nos quedamos con S3, S4 y A4. Ya. ¿Y el A5 tal vez no lo van a topar? Creo que no, ya Ya. que también hay un resultado que establece que si n es mayor o igual que 7 no hay representaciones irreducibles del grupo simétrico. Entonces ello es algo que ya se sale como de la tesis. Perfecto, sí, por eso mismo estaba pensando. Porque ese es importante, el S5 para la irreducibilidad de la química. Ujú. Sí. Ya, perfecto. Ujú. Interesante. Ahora, cuando tú estabas dando, ¿puedes retroceder un poco, por favor?
En el caso de Morse, el M es una Es un, superficie, ¿no? es un manifold, sí. Ujú. Una superficie de dimensión 2 o Eh, en general de en cualquier general, dimensión. se puede de cualquier dimensión. Perfecto. En Cuando vas a particular, la con nosotros, descomposición, cuando pusiste la descomposición del toro, ¿puedes explicar por qué son esos los puntos críticos? eh, los puntos críticos vienen de la función altura. Lo que uno hace es calcular máximos y mínimos acá, y entonces de allí se obtienen que esos son los puntos críticos. Ya, perfecto. Ya pues Interesante. claramente P0 tiene índice 0, P1 y P2 tiene índice 1 y P3 tiene índice 2. Entonces esto lo que me da es las celdas que voy pegando, que es lo que se ve acá en la descomposición. Intuitivamente, ¿cómo podrías explicarnos los grupos de homología con relación al grupo fundamental, cuando tú partiste del grupo fundamental, porque esa es la teoría clásica, ¿no? Sí, Sí. ¿Tienes alguna forma de explicarnos qué es lo que se está buscando con el grupo de homología? Porque, por ejemplo, el grupo fundamental no necesariamente es abeliano, ¿no? no. Sí. Entonces, cuando tú te fuiste a los grupos de homología, una de las características es que son abelianos. ¿Me Los puedes grupos más de o homotopía menos superior. intentar, sí, intentar explicarnos? Pues como yo lo entiendo, digamos, es como lo que hace es buscar los huecos que se tienen, los huecos n-dimensionales en espacios topológicos, por así decirlo. Lo que esto va a hacer es contar los huecos n-dimensionales dependiendo del grupo de homotopía enésimo que nosotros estemos buscando. Por ejemplo, el grupo fundamental solo busca los grupos unidimensionales. Por eso en el caso del círculo viene dado por z nada más, por los enteros. ¿Mm? Sí, Y ya. acá en particular los otros los usamos más que todo para demostrar el teorema de Lefschetz, ya que pues usa grupos de homotopía superior y la cadena exacta larga de grupos de homotopía y todo ello. Perfecto. Pareció interesante cuando mencionaste la importancia del grupo fundamental y especialmente del grupo fundamental del S1 que es isomorfo a Z para la solución de ciertos problemas clásicos, ¿no? Y acá atrás está. Sí, y en particular es un teorema así nada fácil de probar, es Ujú. algo más bien complicado. Es- Sí. Sí, y lo que uno tiene es como que uno va dando vueltas alrededor del círculo y esto es lo que me va contando cada uno de los elementos acá, de las clases. Hay un trabajo que terminó un estudiante nuestro, que puedes adelantarle, por favor, que utiliza los grupos de homología y cohomología para generalizar el teorema de Boursuch-Ulam que tú le presentas para el caso S2, que es la forma en la que se termina resolviendo y es la forma de generalizar la técnica que se ocupa para la demostración de ese teorema. En el caso, en la demostración de este teorema, del teorema de Boursuch-Ulam en dimensión 2, el grupo fundamental del círculo juega un papel fundamental, pero cuando ya te vas a dimensiones superiores, te necesitas teoría de homología y cohomología. Es bastante interesante. Eso va a ser una charla futura también del grupo. Ujú. Bueno, muchas gracias, Juan. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, queremos agradecer, Juan, la charla que diste el día de hoy. Sí, lamentablemente por la hora no se nos conectó el día de hoy. Sergio, sí, Así le queda muy pero bueno. tarde. Ujú. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a todos los asistentes. Sí, antes de terminar, queremos hacerles una invitación. Vamos a lanzar una escuela de geometría que comenzaría el lunes 26 de agosto y terminaría el 5 de septiembre. Tenemos
6 cursos programados. Tenemos 2 profesores internacionales que visitarán Quito y el curso se desarrollará de manera híbrida. ¿Sí? Les invitamos a participar. Muchísimas gracias a todos y gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan. Me pusiste a Gracias a llorar, todos. Juan Carlos. Ujú. Yo ¿Cómo? estoy, yo estoy fuera hasta septiembre, Oh, ya, pero pues, bueno. ya, gracias. Cuídese Ah, pues, mucho. Un gusto, Juan gracias, Carlos, Juan. Sí, una cosita. De aquí en septiembre se van a continuar estas charlas. no, en agosto Septiembre. seguimos. Y En luego en agosto. septiembre se En s- interrumpe algo. No, no, no se interrumpen. Ah, ya, ya. Sí, Porque me dijiste que es cada 15, ¿no? sí, lo que pasa es que interrumpimos la de la semana, del semana del 22 Ya, porque yo estuve fuera. ya. Sí, no estuve en Quito, entonces no Bueno, podía estar en dos lados al mismo tiempo. claro. Ah, Yo te quería ver ahí, como es de ver en septiembre más o menos, ahí si ahí me podríamos indicas ahí la conversar fecha. alguna cosa. Perfecto, muchas Yo me he de gracias, comunicar Jorge. contigo ahí. Perfecto, Ujú. Jorge. Bien, un saludo a Cuídese todos mucho, muchas y gracias. mucho gusto, ¿no? Gracias, Juan, un gusto. Listo, muchas Cuídese gracias. mucho. Gracias. Hasta